Bienvenidos a tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Y qué maravilloso es el mundo de la ginecobstetricia, un momento muy especial para la madre, pero de felicidad para ese grupo familiar, porque viene ese tesoro, una bendición para que ese hogar sea completo. Y siempre nos debe acompañar el especialista, nuestros ginecobstetras venezolanos, que como siempre les digo, para mí los mejores del mundo, y que hacemos un binomio perfecto luego que estamos en ese momento tan especial, que es el momento del parto, llámese cesárea, parto natural, o pues quizás algún instrumento especial que se utilice para ese momento, pero que es el nacimiento. Y allí estamos en binomio, el ginecobstetra y el pediatra. Me acompaña un amigo de muchas batallas, el doctor Manuel Rodríguez. Doctor, bienvenido, es ginecobstetra, además especialista en todo lo que es la parte de perinatología, de piso pélvico, muy bien formado, y bueno, hoy en día también formado o formándose en la ecografía fetal. Doctor, hablar de todos esos momentos que se viven desde que a nosotros nos hacen ese diagnóstico del embarazo, y quizás estudios que sean no invasivos, por supuesto, porque todo puede incidir en ese tesoro, en ese feto, que en el momento pues que ya se hace el diagnóstico empieza a latir el corazón. ¿Qué tipo de estudios no invasivos hacemos nosotros para brindar ese bienestar durante el momento de la gestación? Bueno, sin duda alguna, actualmente contamos con la ecografía. La ecografía es una herramienta actual novedosa, la cual podemos utilizar desde el momento que la paciente sienta esos síntomas de embarazo. Podemos hacer la primera ecografía, que es una ecografía diagnóstica, la cual vemos la presencia de un saco gestacional, un embrión con frecuencia cardíaca fetal, y posteriormente los perinatólogos nos encargamos de realizar la ecografía morfológica del primer trimestre, que nos da información súper valiosa, no tanto de anomalías estructurales como riesgo de preeclampsia. Y posteriormente hacemos otras ecografías que ya iremos hablando más adelante. Yéndonos un poquito hacia atrás, que estamos hablando de ese proceso que deberían tener todas las mujeres, que es ir a su ginecólogo frecuentemente. ¿Qué tipo de ecografías tenemos o contamos nosotros? Porque quizás a veces esa niña, que nosotros tenemos esa especialidad, Claro, que es la ginecobstetricia dedicada a la parte infantojuvenil, ¿qué tipo de ecografías tenemos? Porque vemos distintos transductores, como para poner en contexto al pueblo venezolano, que a veces tú te asustas porque ves algo largo y usted dice, ay Dios mío, esto me va a pasar dentro de mi cuerpo. ¿Qué tipo de ecógrafos o transductores? Porque nosotros vemos hasta hoy en día ecógrafos que caben en una maletita así de pequeña, que son ecógrafos portátiles. Bueno, actualmente nosotros siempre les recomendamos a todas nuestras pacientes, si quieren quedar embarazadas, lo primero que tienen que hacer es acudir a una consulta preconcepcional, ¿ok? En la cual el ginecólogo puede utilizar varias herramientas. Por ejemplo, como dice la doctora, hay varios traductores. Hay un traductor transvaginal que se utiliza en aquellas pacientes que ya han tenido vida sexual. Tenemos también el traductor convex, que lo utilizamos en aquellas pacientes que no tienen vida sexual. Ojo, el traductor convex lo podemos utilizar en pacientes que hayan tenido vida sexual o no vida sexual. La importancia es que con el traductor transvaginal o endocavitario vemos de mejor manera, por así decirlo, los órganos intrapélvicos como el útero y los ovarios. Doctor, es importante también decirle a nuestro pueblo venezolano, por supuesto, que para nosotros ser ecografistas necesitamos estudios previos. Sin duda. Fíjese que primero tenemos que hacer una especialización en ginecología y obstetricia, la cual dura 3 años. Posteriormente
hacer una subespecialidad en perinatología y medicina materno-fetal que dura 2 años, y fíjense que actualmente yo me encuentro haciendo estudios de ecocardiografía fetal, la cual nos permite tener un diagnóstico más certero y diagnosticar estas patologías o estas cardiopatías congénitas que, fíjense, son las más frecuentes pero las menos diagnosticadas. Y actualmente, con estas preparaciones, con estos estudios que estamos realizando, podemos hacer un diagnóstico más certero, un diagnóstico más precoz y sin duda un tratamiento más oportuno a estos pacientes. Además que la ecografía tiene efectos que son inocuos para el ser humano. ¿Cuál es la diferencia de utilizar una radiografía o utilizar una ecografía? Bueno, que actualmente la ecografía solamente utiliza ultrasonidos, ¿ok? No le va a causar daño al bebé, mientras que la rayos X sí puede tener efectos teratogénicos en el bebé. Por ende, cuando le digan, mira, me han hecho muchas ecografías, no importa. Las pacientes embarazadas pueden hacerse todas las ecografías que quieran. Sin embargo, estas van a ser indicadas por el médico de acuerdo a la patología que el bebé presente. Por ejemplo, un crecimiento fetal restringido u otra patología que tu obstetra te diagnostique. ¿Ok? Así va a ser el seguimiento. Doctor, nosotros vemos cuando empezamos el proceso de gestación, nosotros vemos que hay distintos tipos de ecografía. Llámese 2D, 3D, 4D, 5D. ¿Cuál es la indicación de cada una de esas ecografías y realmente qué conllevan cada una? ¿Qué busco yo en cada una de esas ecografías? Bueno, sin duda alguna, lo primero que tenemos que hacer, una de las ecografías más importantes que te debe realizar, es la ecografía morfológica del primer trimestre, mal llamada ecografía genética, ya que nosotros no hacemos ningún estudio genético durante la ecografía, sino que buscamos hallazgos ecográficos que nos indican que hay un riesgo para que tu bebé presente algún tipo de cromosomopatías. La ecografía del primer trimestre nos permite ver múltiples cosas. Primero, determinar la viabilidad del feto a través de la frecuencia cardíaca fetal. Nos permite determinar de forma correcta la edad gestacional, determinar cuántos fetos hay, si es un embarazo único o un embarazo múltiple. Nos permite determinar el riesgo de aneuploidías o cromosomopatías y el riesgo de preeclampsia, que es el riesgo que tiene la paciente de presentar cifras tensionales altas durante el embarazo. Fíjense qué importante es acudir al especialista y en el tiempo indicado. Vamos a seguir ahondando en este tema y quiero que te quedes con nosotros por aquí, buscando el norte de tu salud por tu programa Brújula Médica. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Brújula Médica, hablando de este tema tan importante como es la ecografía. Porque quizás usted quiero ver cómo está el bebé, cómo es, se parece a mí, se parece al papá, a los abuelos, pero realmente tiene una indicación específica. Doctor, pues veníamos hablando de ese eco morfológico. Pero yo quisiera ir un poquito más atrás porque usted decía que podemos hacer tantas ecografías como queramos porque realmente son inocuas y nos brindan a nosotros un posible diagnóstico. Cuando yo acudo la primera vez, estoy embarazada y voy a mi control, ¿ya yo en ese momento puedo hacer este tipo de ecografías 3D o simplemente hago una 2D para después, en una semana específica que me indique el médico, poder hacer esta que hablamos en el espacio anterior? Bueno, normalmente las ecografías morfológicas tienen su indicación, como lo dice la doctora, tienen su semana de hacer dicho estudio.
Fíjense que la ecografía morfológica del primer trimestre se realiza entre las 11 y las 13 semanas más 6 días. Esta es una ecografía muy importante, como ya les venía diciendo, porque nos permite determinar el riesgo de cromosomopatías. Para explicarlo de una forma más coloquial, podemos decir en aquellos pacientes que la mamá ceda un cromosoma de más, o la mamá o el papá un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Y podemos tener o determinar ciertas patologías, el riesgo de que se presenten estas patologías como el síndrome de Down o trisomía 21, que es cuando hay un cromosoma de más en la posición 21. Es la cromosomopatía más frecuente. Fíjense que aparte de determinar el riesgo de cromosomopatía, también determina el riesgo de preeclampsia a través de la medición de unas arterias que se llaman arterias uterinas. Por eso es importantísimo que se realicen esta ecografía morfológica del primer trimestre y siempre con un médico especializado en realizar estos estudios, ya que nos permite realizar un tratamiento oportuno en estas pacientes y evitar estas complicaciones como la preeclampsia. Fíjense que en la ecografía del segundo trimestre o la morfológica del segundo trimestre se hace entre las 18 y las 24 semanas de gestación y allí vamos a hacer un examen detallado de toda la morfología del bebé, ya que el bebé, uno, tiene más líquido amniótico, podemos ver más detalles, ya que el bebé ya está más grande, podemos ver de manera correcta la cabeza, las extremidades y otros órganos que podemos visualizar en esa ecografía y también medir las arterias uterinas y volver a sacar el riesgo de preeclampsia en estos pacientes. Fíjense que actualmente deberíamos realizarle a todas las pacientes una ecocardiografía fetal. Muchos autores dicen que tienen indicaciones, pero fíjense que todas las cardiopatías congénitas que se presentan en aquellas pacientes que no tienen antecedentes maternos de cardiopatías congénitas. Por eso es importante también realizar esta ecografía a las 28 semanas. Con respecto al estudio 3D o 4D, ese se realiza para que podamos aumentar el vínculo emocional entre la madre, el padre y el feto en este estudio, ya que la ecografía 3D no es necesaria realizarla de manera rutinaria para descartar un diagnóstico. Se realiza, como anteriormente lo dije, para aumentar el vínculo emocional entre la madre, el padre y el feto. Pero normalmente con la ecografía 2D hacemos todos los estudios diagnósticos. Fíjense que actualmente existen ecografías que las tenemos disponibles tanto en Clínica Vista Alegre como en Policlínica Metropolitana, que podemos hacer ecografías 3D ya en la ecografía morfológica del primer trimestre. Pero eso es, como les dije, para aumentar el vínculo madre-feto. Doctor, dijimos unas fechas especiales, unas semanas especiales del embarazo. Como perinatólogo, que es una subespecialidad de la ginecobstetricia, realmente dar algún diagnóstico, tomar alguna decisión, me refiero a mi pueblo venezolano, que hay cromosopatías que son incompatibles con la vida y quizás hay que hacer un procedimiento extra que deben decidir en ese momento los padres. ¿Cómo dar esa noticia cuando nosotros somos dadores de salud y dar esa noticia que sería una noticia catastrófica para una familia? Bueno, sin duda, ya que toda madre y todo padre sueña con un hijo sano. Entonces, al momento de que nosotros hagamos el estudio tanto del primero o del segundo trimestre, veamos ciertos hallazgos que nos indiquen alguna anomalía estructural o cromosómica, dependiendo del riesgo, tenemos que hacer estudios invasivos para determinar si hay algún tipo de cromosomopatía o no. Por ejemplo, talagmiocentesis y la cordocentesis. Y también actualmente se puede hacer desde las 10 semanas un ADN fetal. ¿Ok? ¿Cómo dar esta noticia? Es una noticia muy difícil de dar, sin embargo, siempre hay que contar con un equipo multidisciplinario
Por ejemplo, nosotros los perinatólogos, muchos colegas ginecostetas que no tienen la subespecialidad de perinatología, nos refieren muchas pacientes para que nosotros hagamos este tipo de ecografía y tenemos equipos multidisciplinarios como la psiquiatría de enlace, importantísimo, ya que darle una mala noticia o de que el bebé viene con alguna patología no es fácil para ningún padre. Y también tenemos otro médico que tenemos que hacer siempre la interconsulta, que es el médico genetista. Es importante. ¿Okay? Siempre es importantísimo contar cuando hay algún tipo de patología con un equipo multidisciplinario. ¿Hay semanas específicas, mi querido doctor, para hacer todas estas evaluaciones y definitivamente en el momento en que usted sepa que está en estado de gravidez, por supuesto, acudir al especialista? En Venezuela, nosotros llevamos algún tipo de estadística de cuáles son las patologías cromosómicas más frecuentes que tenemos en la actualidad en la palestra. Sí, sin duda. En muchos hospitales, como el Hospital Clínico Universitario de Caracas, en la Maternidad Concepción Palacio, en el Hospital Militar Carlos Albelo, se realiza este tipo de estadísticas. ¿Okay? Nosotros, actualmente yo me encuentro en Fundacardín, nosotros siempre hacemos, en este caso, las estadísticas de cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes que podemos diagnosticar de forma prenatal. Pero en todos los hospitales donde hayan servicios de medicina materno-fetal o perinatología, tienen estadísticas de cuáles son las cromosomopatías más comunes que concurren en los hospitales. Si estamos hablando de la parte cardiológica como tal, una vez que se hace el diagnóstico, podemos nosotros resolver in útero. Quédate con nosotros que nuestro querido especialista, el doctor Manuel Rodríguez, nos contestará en el próximo espacio. Gracias por continuar con nosotros y realmente este programa espectacular, doctor, porque a veces uno va a las consultas y uno dice, ¿qué me toca ahora? Pero este tema es interesantísimo porque en Venezuela se está haciendo buena medicina y yo quiero que usted le dé esa noticia de qué intervencionismo podemos hacer nosotros cuando tenemos una patología cardiovascular y si se está haciendo en el país. Bueno, sin duda alguna, usted dijo una palabra muy importante que me llena mucho de orgullo, ya que a mucha honra soy venezolano, me siento súper orgulloso. Actualmente contamos con cirujanos fetales en Venezuela, los cuales realizan no solamente intervencionismo cardiovascular, fíjense que recientemente hicieron una valvuloplastia aórtica, también no solamente en el ámbito cardiovascular, sino que si tu bebé tiene un mielomeningocele, ya se puede resolver intraútero y mejorar el pronóstico motor y neurológico de estos bebés. Ahorita, siempre, como les he dicho, siempre es importante realizar este tipo de ecografías porque es la única manera de nosotros saber qué presenta tu bebé. Si tu bebé presenta algún tipo de patología susceptible a cirugía fetal, sin duda alguna la vamos a realizar de manera oportuna. Y además este tema de los screening, ¿no? Porque así como tenemos más adelante la prueba del talón, algunos screening que son necesarios, usted ha dicho algo interesantísimo, que es poder hacer esa consulta especial para ver cómo viene ese corazón estructuralmente, porque recuerden que en los primeros de cambio, cuando sabemos que estamos en estado de gravidez, que es un momento tan, pero tan especial, lo primero que queremos escuchar es el latido cardíaco. Sin duda, hay screening, nosotros hacemos un screening tanto ecográfico como de marcadores, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Le decimos a la paciente que es importante explicarle que esta ecografía tiene una sensibilidad y especificidad de un 75%.
O sea que hay patologías que por lo general no podemos ver los problemas que presentan porque no son susceptibles a diagnóstico en ese momento. ¿Ok? Entonces hay que realizar marcadores bioquímicos para aumentar esa sensibilidad diagnóstica. Por eso lo mandamos a hacer tanto la ecografía del primer trimestre, marcadores bioquímicos del primer trimestre y marcadores ecográficos del segundo y marcadores bioquímicos del segundo trimestre. ¿Qué tipo de marcadores se utiliza como para poner en contexto a nuestro pueblo venezolano? Por ejemplo, para no ser muy tedioso, podemos decir que los marcadores bioquímicos del primer trimestre son la HCG y el PAPA, ¿no? Esos son exámenes que se hacen por sangre, los mandamos a hacer en un laboratorio y posteriormente sacamos un riesgo de cromosomopatías. Cuando llega eso, toda esa información, tanto ecográfica como de marcadores bioquímicos, la metemos en un software y allí nos da el riesgo que tiene cada bebé o cada paciente según la edad materna y edad gestacional que presente la paciente en ese momento. Y en el siguiente trimestre, mi doctor, ¿cambia esos marcadores? Sí cambian, se hacen otros marcadores bioquímicos como por ejemplo la alfa-fetoproteína, la inhibina A, entre otros que mandamos a realizar. O sea que es importantísimo que nosotros podamos hacer ese binomio y, como decía nuestro especialista, el manejo multidisciplinario que nosotros debemos tener en esta área. ¿Hay alguna indicación especial cuando ya yo voy a realizarme ese eco morfológico en mi siguiente consulta, que usted le dé a la paciente qué debe hacer antes de acudir a esa consulta? Bueno, sin embargo, la única recomendación que se le debe dar a la paciente, aprovechando que estoy acá, es que siempre se realicen estas ecografías morfológicas. No hay ninguna recomendación. A veces nosotros le decimos a las pacientes que coman un poquito de dulce o que coman antes de la ecografía para que el bebé esté más como activo durante la ecografía. Pero sin duda, el mejor regalo que una madre le puede hacer a su bebé es hacerse estas ecografías y darse a ella y al padre la tranquilidad de que su bebé está sano. Es así. Doctor, ¿algún medicamento específico que deba tomar la madre para realizar ese estudio o no necesita nada? No necesita ningún tipo de medicamento y no necesita ningún tipo de preparación previa, solamente tiene que acudir al perinatólogo a realizarse estas ecografías. Yo creo que debo hacer un alto en este momento para hablar de la especialidad, porque realmente si usted va a hacer algún tipo de estudio, siempre le digo a nuestros residentes, no mande a hacer algo que no sepa interpretar, pero qué importante es que sea en manos de los especialistas, porque no es lo mismo interpretar ese estudio a que sea tu médico de confianza, que le ves la carita durante esos 9 meses o 40 semanas para nosotros y que siempre usted haga el clic. Siempre nuestros pacientes nos preguntan, doctora, ¿con quién? Nosotros tenemos muchos compañeros, muchos amigos, pero usted debe quedarse con el médico que le haga clic porque lo va a acompañar en ese viaje maravilloso que no se termina en esas 40 semanas, sino que posterior usted va a estar con él en cada uno de los momentos. Doctor, ese eco que viene, que es ya finalizando el embarazo, ¿para qué sirve y por qué también debemos hacer otra dimensión que mide, por supuesto, volúmenes y profundidades? Claro, sin duda alguna, siempre alrededor de las 32 y la semana 36 también realizamos otro tipo de ecografías, principalmente para hacer lo que es el perfil hemodinámico materno-fetal, que nos indica bienestar fetal, ¿ok? Ya que nos permite saber cómo está pasando la sangre desde la madre al feto y cómo están pasando todos esos nutrientes desde la placenta al feto, ¿ok? Entonces es importantísimo también que las pacientes sepan que hay patologías que no son susceptibles de diagnóstico en el ecógrafo les hablemos, la ecografía morfológica del primer trimestre y del segundo trimestre.
sino que hay patologías que se ven a la semana 32 o a la semana 36 del embarazo, y por eso es siempre importante realizar estas dos últimas ecografías. Y por eso, a medida que se va acercando el final de la gestación, hay que estar más de la mano del especialista. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros, que seguimos en este maravilloso programa hablando de la familia, porque ese feto que viene en camino es parte de esta gran familia venezolana. Y este programa ha sido maravilloso en el transitar de la ecografía, de diagnósticos sencillos hasta diagnósticos más poderosos, por supuesto, lo que puede representar para una familia, y que tú sepas en esas pantallitas que no es ver a quién se parece, sino es también hacer diagnósticos oportunos y eficaces. Nos habíamos quedado justo, mi querido doctor, en esa última ecografía que vamos a hacer y que vamos a diagnosticar, porque hay patologías asociadas no solamente a la parte genética, a la parte morfológica, me refiero del paciente, sino también asociadas a la nutrición. ¿Qué pasa con esa placenta? Que puede envejecer rápidamente y puede ser una alarma para hacer un diagnóstico de un embarazo que esté en riesgo porque se va a desarrollar antes del tiempo. Bueno, sin duda alguna, siempre es importante en las ecografías vigilar el crecimiento fetal, ver las características, como la doctora lo está diciendo, de la placenta, y ver la cantidad de líquido amniótico que presenta este bebé. Aparte de esto, hacer un perfil hemodinámico materno-fetal, como anteriormente les dije, para ver cómo está pasando la sangre desde la madre al feto y cómo están pasando estos nutrientes. Fíjense que hay una patología muy importante que podemos prevenirla desde el primer trimestre del embarazo, que es la preeclampsia, que es una patología que en todos los hospitales y en todas las clínicas, por lo menos a nivel de Venezuela, siempre vemos de manera constante. ¿Ok? ¿Por qué la vemos de manera constante? Porque muchos colegas o muchas pacientes no están acudiendo a esta ecografía del primer trimestre, y con la simple medición de la arteria uterina y con los antecedentes maternos, entre otras cosas, podemos detectar si usted va a sufrir de preeclampsia o no, y podemos prevenirla a través del uso de la aspirina y, sin duda alguna, a través de un buen control prenatal. Para poner un poco en contexto, preeclampsia, esa hipertensión que, por supuesto, cuando usted acude a la consulta, el doctor va a tomar la tensión arterial. Doctor, ¿ha cambiado un poco en estos últimos ecos de nuestras academias internacionales los valores de la tensión arterial en los pacientes convencionales? ¿Qué hay de la mujer embarazada cuando nosotros acudimos o estamos por allí en la calle y dice, ay, voy a tomarme la tensión, estoy en estado de gravidez, y a qué valor le tengo que tomar atención para consultarlo de inmediato con mi obstetra? Bueno, las mujeres embarazadas normalmente, por sus cambios fisiológicos, tienden a ser hipotensas. Entonces, la presión normal que debe tener una embarazada está por debajo de 120/80. Sin embargo, los valores alarmantes son por encima de 140/90. Cuando estamos con valores por encima de 140/90 y esto se acompaña con dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido en los oídos, dolor en la boca del estómago, debemos sospechar que estamos ante la presencia de una preeclampsia, que, como usted lo dijo, no es más que el aumento de las cifras tensionales por encima de las 20 semanas de gestación. ¿Qué causa la preeclampsia en la madre y en el hijo que puede poner en jaque la vida de ambos? Bueno, en la madre puede causar trastornos neurológicos como un accidente cerebrovascular, cardiopatías, nefropatías,
enfermedad vascular periférica, entre otros tipos de patologías. Y en el feto puede causar lo que es el crecimiento fetal restringido, que es cuando el bebé no crece de manera adecuada, se queda pequeño. Puede causar oligohidramnios, ya como no está pasando los nutrientes necesarios ni la sangre de forma correcta, el bebé produce poco líquido amniótico, puede producir un desprendimiento prematuro de placenta y sin duda alguna una insuficiencia placentaria. O sea que podemos llegar hasta la pérdida de ese feto, que es obviamente un feto valioso. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Y la única manera de prevenirlo es acudir a tu control obstétrico y acudir sin duda alguna a realizarte todas las ecografías que tu obstetra o tu perinatólogo te recomienden durante todo el embarazo. Doctor Rodríguez, sus redes sociales para Venezuela, por favor. Bueno, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok como dr.manuelrodríguez. ¿Algunas recomendaciones finales que podamos darle a nuestras embarazadas, a nuestras mujeres valientes guerreras venezolanas en este momento especial del embarazo o si estamos ante una preeclampsia? Bueno, como ya les dije, siempre tenemos que tener un equipo multidisciplinario en esta patología, como sería, uno, sin duda alguna, la nutrición. ¿Okay? La nutrición es un pilar fundamental durante el embarazo, tanto para la preeclampsia como para otras patologías como la diabetes gestacional, para prevenir estas. ¿Okay? Segundo, siempre debemos decirle a la paciente que debe realizar ejercicios. Las embarazadas, muchas me preguntan, doctor, pues si estoy embarazada, ¿no puedo realizar ejercicios? Sí, las embarazadas pueden realizar ejercicios. Recordemos que el embarazo es una condición fisiológica del ser humano, más no es una patología. Y sin duda alguna, manejo del estrés. El manejo del estrés en la embarazada es fundamental, ya que la embarazada, uno, está experimentando todos los cambios fisiológicos del embarazo y siempre los cambios hormonales hacen que las mujeres se estresen más y tengan más tendencia a presentar este tipo de patologías como la preeclampsia. ¿Es un mito o una realidad, doctor, el hecho de comer saladito o bajo en sal? ¿Es realmente una realidad que debemos disminuir el consumo de sodio? Bueno, sí, siempre se debe comer bajo en sal, siempre debemos disminuir el consumo excesivo de sodio. Siempre le digo a mis embarazadas, no es que coman sin sal, pero trata de disminuir siempre la ingesta, igual que tomar refresco. Siempre le digo a mis embarazadas, 0 refresco durante la gestación, al igual que siempre lo recomendable según las guías internacionales son 200 miligramos al día de café. Eso equivale a una taza pequeña de café al día, no más. Y muchas embarazadas, doctor, ¿puedo tomar alcohol durante el embarazo? Es que yo tomo vino, ¿me puedo tomar una pequeña copa? No. Ninguna guía de perinatología nos indica cuál es la dosis exacta de alcohol que debemos consumir al día. Por ende, siempre le recomendamos a las embarazadas no tomar alcohol. Eso es muy importante, así que vamos a estar pendientes para vivir en armonía. Por mi parte, agradecerle, doctor, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos estar pronto siempre por acá, dando siempre información importante a nuestras embarazadas y a nuestras pacientes ginecológicas. Así es, y usted en casita, en este momento especial como es la gestación y en todo momento de su vida, libere ese corazón de toxicidad, vida cada día de manera feliz, esté cónsono con su entorno, con su familia laboral, para que cada momento sea un momento clic en tu vida. Así que quédate siempre con nosotros buscando el norte de tu salud por tu programa Brújula Médica.